Sean todos bienvenidos. A partir de este momento les invitamos a que se queden en sintonía con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional para conocer y aprender temas relativos a nuestra Constitución, temas históricos y acerca del quehacer de nuestra Alta Corte. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Como cada semana vamos a conocer las principales informaciones de nuestra Alta Corte y continuaremos transitando el sendero de la cultura constitucional. En la entrevista de la semana nos acompaña una joven profesional del derecho, Belkis Génesis Rodríguez, con quien conversaremos acerca de un derecho fundamental que ha adquirido especial importancia en la época del Internet, el derecho al olvido. Nuestro interés es informarles cada semana de manera didáctica y mantenerlos actualizados sobre todo lo que ocurre en el Tribunal Constitucional. Por eso vamos a dar inicio con nuestro segmento informativo. Hola, Tomás. Hola, Félix, Paola, ¿qué tal? Para mí es un placer compartirles las principales informaciones y a ustedes también en sus hogares. Vamos a dar inicio a este resumen de las principales informaciones que se generan en nuestra Alta Corte. Con la presentación de los resultados de las mesas de trabajo y la entrega de certificados a los participantes, el Tribunal Constitucional desarrolló el segundo taller internacional de periodismo con perspectiva de género impartido a comunicadores de la región norte. En esta actividad pretendemos concientizar a los periodistas de Santiago y de la región del Cibao con este reto que nos importa tanto como sociedad. No se procura simplemente un espacio de reflexión, y por eso la actividad no es un seminario, tampoco es un congreso, sino justamente un taller. El programa estuvo fundamentado en ponencias sobre la representación de género en los medios de comunicación a cargo de connotados especialistas locales e internacionales. La magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, jueza del Tribunal Constitucional y coordinadora oficial de este taller internacional, ofreció el discurso de clausura en el que resaltó la masiva asistencia y activa participación de comunicadores de la región durante los 2 días de duración del taller. Durante estas jornadas se ha hecho alusión a interesantes estrategias que al ser empleadas por los periodistas, comunicadores, voceros institucionales, servirían para desterrar viejas prácticas periodísticas e ir paulatinamente eliminando los discursos que perpetúan la exclusión, la desigualdad y la violencia contra las mujeres. Todos aquí estamos conscientes de que las mujeres representan más de la mitad de la población mundial. Sin embargo, como expresó Susana Guerrero, solo protagonizan el 24% de las noticias a nivel mundial. Jiménez Martínez agradeció el apoyo de las profesoras españolas Juana Gallego de la Universidad Autónoma de Barcelona y Susana Guerrero Salazar de la Universidad de Málaga, de la periodista argentina Silvina Molina y de los comunicadores dominicanos Adalberto Grullón, Grisbel Medina y Tatiana Rosario, quienes participaron como expositores en este taller. También agradeció la presencia de los voceros del Ministerio Público y de la Policía Nacional y el apoyo recibido por el director de esta institución, Mayor General Ney Aldrin Bautista Almonte, y la magistrada Luisa Liranzo, Procuradora Fiscal de Santiago, para la realización de esta actividad. La consultora argentina en periodismo de violencia hacia las mujeres, Silvina Molina, explicó que el lenguaje es ideológico porque lo usamos para explicar la realidad y es, por tanto, una manera de ejercer el poder. Que ustedes hayan podido buscar las maneras de incluir a todas las personas en los titulares, que a veces es muy difícil, es fácil, por ahí más fácil en la tele, en la radio, pero cuando se hace periodismo escrito es más complicado. O cuando usamos redes sociales para difundir nuestras notas, el incluir
en los titulares es muy interesante. El poder tomar una nota y ver, como hemos hablado, que no solo le damos una mirada de género, sino que a partir de esa nota podemos ver el impacto ambiental, laboral, de calidad de vida que puede tener en unas personas las decisiones políticas, como puede ser, por ejemplo, el tema de la presa. Se expresó en esos términos durante su conferencia Claves y Estrategias de la Guía para Informar con Perspectiva de Género del Tribunal Constitucional en el marco del segundo taller de periodismo con perspectiva de género realizado en esta ciudad de Santiago. La doctora Susana Guerrero Salazar introdujo la ponencia Sexismo en el lenguaje de las noticias en el marco del segundo taller internacional de periodismo con perspectiva de género. La catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga, España, afirmó que históricamente el lenguaje se ha construido con base en la desigualdad entre mujeres y hombres que reproduce y legitima la discriminación, ya sea por exclusión, omisión, anonimato, subordinación o denigración. La precisión exige un lenguaje inclusivo. Es la precisión. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que al cambiar la realidad, utilizar el lenguaje como tradicionalmente lo hemos usado, acaba siendo ambiguo. Es que si hace 40 años hubiéramos puesto el titular de los científicos que yo he puesto, nadie se hubiera planteado, si había científicas, hubiera dicho, había científicos y eran todos varones. Bueno, porque no había ambigüedad. La ambigüedad está surgiendo ahora cada vez más porque hay más mujeres en todos los ámbitos. Y eso es lo que nos exige ser precisos. Y ya no nos basta decir científicos. Aquí hay que decir que hay científicas. La especialista sostiene que los medios de comunicación son un instrumento esencial en la transmisión de valores y de la ideología sobre la lengua, pero tienen un conocimiento muy sesgado sobre lo que se denomina como lenguaje de género, inclusivo, igualitario o no sexista. Los cambios en el rol social de las mujeres son uno de los más importantes e influyentes para el periodismo y la comunicación, disciplinas que ahora enfrentan el reto de aprender a representarlas, no como complemento o actoras secundarias, sino como sujeto que actúa en la consecución de sus intereses legítimos. Así lo expresó la directora del Observatorio para la Igualdad de la Universidad Autónoma de Barcelona, Juana Gallego. Los medios están en una encrucijada política, en una encrucijada empresarial, porque sabemos que hay unas grandes dificultades, si los medios van a seguir teniendo el monopolio de la información, si lo han perdido, los medios están también muy desestructurados, la precariedad laboral, no digamos, aquí tenemos periodistas que seguramente viven con unas condiciones muy rudimentarias en todos los países, pero los medios todavía creo yo, viven una encrucijada y pueden elegir. Pueden elegir si ser un motor de cambio o una rémora para el mismo. Este es su reto y esta es su responsabilidad. Gallego Ayala enfatizó la necesidad de combatir la presencia estereotipada de las mujeres en los medios, dejar de ver su presencia en función de un hombre y encontrar la manera de representarlas en su individualidad, sin frivolidades o cuestionamientos a su autoridad y legitimidad. El magistrado del Tribunal Constitucional, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, analizó los retos y desafíos que plantea la Constitución de 2010. Existen una enorme cantidad de desafíos con relación a otros derechos fundamentales que yo mencioné y con relación a toda una serie de disposiciones constitucionales. De forma tal que es al pueblo, es a nosotros los abogados que nos corresponde tomar conciencia en primer lugar de las deficiencias que tiene, la aplicación de la Constitución del año 2010. Constitución que no tiene deficiencias en cuanto a sus previsiones, sino en cuanto a sus aplicaciones que por diversos motivos no tienen lugar. Estos conceptos fueron expuestos en el 15º Congreso de Abogados de Santiago, dedicado a esa alta corte celebrado en Puerto Plata. En su magistral ponencia titulada Retos y Desafíos de la Constitución del 2010, abordó el tema de la nacionalidad dominicana, la sentencia TC-16813 y la Ley 16913 sobre el proceso de regularización de extranjeros que han llevado a cabo las autoridades del gobierno y sus posibles implicaciones para el país.
Para que continúen informados acerca de las principales noticias que se generan en nuestro Tribunal Constitucional, visiten www.tc.gov.do. Hasta aquí las principales noticias en nuestro Tribunal Constitucional. Muchas gracias, Tomás. Y ustedes en sus hogares no se muevan porque queda más contenido de nuestro programa después de la pausa. Noticias TC. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano responsable de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. En 6 años, el Tribunal Constitucional ha emitido más de 3.000 sentencias que han impactado de manera positiva a la sociedad dominicana. Dentro de su programa académico, el Tribunal Constitucional desarrolla una serie de actividades que buscan fomentar la cultura constitucional en nuestro país. Conoce más sobre nosotros ingresando a nuestra página web www.tc.gov.do y síguenos en las redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD, YouTube Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Artículo de la Constitución. Artículo 118. Quórum de la Asamblea Nacional. Las cámaras se reunirán en Asamblea Nacional en los casos indicados en esta Constitución, debiendo estar presentes más de la mitad de los miembros de cada Cámara. Sus decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos, excepto cuando se convoque para reformar la Constitución. El reportaje. Propicia es la ocasión para destacar algunas de las múltiples cualidades de este extraordinario hombre, quien es uno de los principales artífices de nuestra democracia y un digno exponente de la literatura de todos los tiempos. Juan Emilio Bosch Gaviño nace el 30 de junio de 1909 en la ciudad de La Vega. Hijo de Ángela Gaviño Costales, de nacionalidad puertorriqueña y de ascendencia española, y de José Bosch Subirats, español de origen catalán. Mi niñez fue una niñez que ha pesado mucho en mi vida, porque fue una niñez muy dramática, debido a que para mí tenían mucha importancia cosas que no tenían para otros niños. Al principio, nosotros salimos de La Vega hacia Haití. Pero cuando volvimos de Haití, entonces se incorpora, en mi memoria, se incorpora la casa de mi abuelo en Río Verde. Y las luchas
fratricida, las revoluciones, las llamadas revoluciones de entonces, pero de una manera muy intensa, el recuerdo de la pobreza de los campesinos. Inició sus estudios en la comunidad de Río Verde, luego se traslada a la ciudad de La Vega, donde realiza estudios de secundaria en el Colegio San Sebastián, concluyendo el tercer nivel de bachillerato o de media. Quizás buscando su autoindependencia y siguiendo ese instinto literario que siempre le acompañó, se traslada a Santo Domingo en el año 1924, donde trabajó en algunas tiendas comerciales. Luego, a partir de 1929, viaja a España, Venezuela y algunas islas del Caribe. Yo me comparaba con los niños de esas casas que eran en realidad bohíos, tal como los llamaban los indígenas. Eso influyó mucho en mi vida. Fue prácticamente la fuerza que me llevó a mí a hacer cosas que otros muchachos de mi edad no hicieron, o a desear hacer cosas que tampoco ellos desearon. Es decir, otros muchachos, otros jóvenes que querían ser ricos, tener una buena casa, una buena bicicleta. A mí no me interesaba nada de eso, porque no podía desprenderme del recuerdo de esos niños de Río Verde. Regresa al país en 1931 y 2 años más tarde inicia su fructífera trayectoria como escritor. Publica su primera obra bajo el título Camino Real. Fue creador y editor de la sección literaria del periódico Listín Diario, destacándose como un brillante crítico y ensayista. En cuanto a la sensibilidad artística que se encaminó por la literatura, y especialmente escribiendo cuentos, como mi padre me enseñó a escribir en maquinilla, bueno, pues empecé a escribir en maquinilla. Primero un periodiquito que se llamaba El Infante, que yo lo vendía por medio centavo en la escuela. Para ese entonces, forma el grupo La Cuenca, que reunía varios escritores destacados de ese entonces que intercambiaban experiencias. Para 1933, publica el cuento La Mujer. Al parecer, Bosch plasma realidades de nuestros tiempos en este cuento de aquella época. En el año 1934, contrae matrimonio con Isabel García Aguiar. De esta unión nacen sus hijos León y Carolina. Luego, estando en el exilio, contrae nupcias con la cubana Carmen Quirielo. En 1936, publica una de sus obras más emblemáticas, La Mañosa, en la cual relata las guerras civiles dominicanas del siglo XIX. Bosch se destacó por ser un férreo opositor al régimen de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Sus posiciones contra este lo obligaron a salir del país y se exilió en 1938 en Puerto Rico, para un año más tarde trasladarse a Cuba, desde donde mantuvo una posición firme hacia sus convicciones revolucionarias. A partir de entonces, y durante la época de los 40, se afianza como escritor, a la vez que avanza en sus ideales libertarias. Colabora de manera activa con el Partido Revolucionario Cubano. Jugó un papel preponderante en la elaboración de la Constitución de esa isla caribeña hermana. Cabe destacar que en esa época, específicamente en 1939, junto a un grupo de exiliados dominicanos, entre los que se destacan Ángel Miolán, Enrique Cotubanama Enríquez, Juan Isidro Jiménez Grullón y Nicolás Silva, entre otros, funda el Partido Revolucionario Dominicano, PRD. No todo era color de rosa. La presión de Trujillo al gobierno de Fulgencio Batista en Cuba lo obliga a salir de la isla y se refugia en Costa Rica. Por presiones de Somoza, dictador de Nicaragua y amigo de Trujillo, tiene que marcharse, primero a Bolivia y luego en Chile.
En 1960 publica uno de sus cuentos más controversiales, La mancha indeleble. En esos tiempos sus familiares más cercanos eran objeto de maltratos y constantes persecuciones por parte del régimen trujillista. Mantenía excelentes relaciones con varios presidentes en América Latina, lo que le permitía circular libremente por esos países y exponer sus críticas contra la situación hostil que se vivía en República Dominicana, a la par que continuaba descollando como uno de los mejores cultivadores de este género literario de todos los tiempos. Luego del derrocamiento de Trujillo, retorna a República Dominicana. Sus ideas progresistas impregnan un modelo de cambio, percibido por los dominicanos con un alto grado de optimismo debido en gran medida al lenguaje llano y sencillo que utilizaba y a los altos niveles de confianza y esperanza de un mejor porvenir que generaba su avanzado catálogo de propuestas. Juan Emilio Bosch Gaviño es electo presidente constitucional de la República, con cerca del 60% de los votos emitidos en las elecciones celebradas el 20 de diciembre del año 1962, venciendo de manera contundente a su oponente de la Unión Cívica Nacional, Viriato Fiallo. Una vez instaurado como presidente, impulsa la Constitución de 1963. No hay duda de que la escritura, el armazón ideológico que era el liberalismo político de la época, eso se mantiene en las constituciones de la República Dominicana a través del tiempo. Y eso nos permite llegar a la Constitución del 29 de abril del año de 1963. Estos hombres que forman parte de la historia dominicana tuvieron la oportunidad de trabajar en esa asamblea revisora elegida por el voto popular el 20 de diciembre del año de 1962 en las elecciones en que resultó ganador de la presidencia de la República el insigne patriota dominicano, el profesor Juan Bosch Gaviño. Los extraordinarios avances que contempla la Constitución de 1963 constituyó el aporte más trascendental del gobierno constitucional de Juan Bosch, pues en esta los derechos económicos y sociales alcanzaron su máximo nivel de expresión e introduce de manera implícita lo relativo al Estado social y democrático de derecho que hoy permanece en nuestra Carta Magna. Pudiéramos decir, en cuanto a su naturaleza jurídica, que la Constitución de 1963 era una constitución de tipo liberal, democrática, social y progresista. Era liberal porque contemplaba una serie de derechos relacionados con las libertades públicas. Era democrática porque contemplaba también los principios estructurales del régimen democrático, como la alternabilidad en el poder, la separación de poderes. Era una constitución también social porque estaba fundamentalmente orientada, y ahí su gran impacto y aporte, en el desarrollo de los derechos sociales, es decir, la educación, el trabajo y los derechos de familia. Esta constitución dejó profundas huellas en la conciencia de los dominicanos y dominicanas. Muchos de estos se mantuvieron vigentes en la Constitución de 2010. Así, los derechos sociales en el ámbito laboral, educativo y familiar, entre otros. Es decir, muchos de los derechos sociales o relativos a la educación o a la familia tienen sus raíces en esa Constitución de 1963. Además, esta Constitución fue la bandera de lucha de la Revolución de Abril de 1965. La falta de visión de sectores conservadores y el disgusto ante una constitución con tal grado de avance encontró resistencia en la oligarquía y la Iglesia Católica. Y esas fueron algunas de las causas que provocaron el derrocamiento del gobierno democrático de Bosch, a solo 7 meses de ser electo el 25 de septiembre del año 1963. Esto provocó un nuevo exilio en Puerto Rico. La Constitución
dominicanas antes del 63 usualmente empezaban estableciendo los principios estructurales del Estado dominicano, es decir, el principio de soberanía, el principio de no injerencia, el principio de separación de poderes, mientras que esta Constitución en cambio rompe con ese esquema de redacción, pues las primeras normas que establece dicha Constitución tienen que ver con la expresión de los deberes que tiene el Estado para con el pueblo y a seguidas también una serie de derechos que tienen los ciudadanos frente al Estado. Porque fue el paradigma constitucional que ha tenido la República Dominicana hasta tal punto que en el año de 1965, en lo que yo considero la más bella revolución de América, el pueblo dominicano derramó su sangre generosa, teniendo como estandarte el regreso a la constitucionalidad sin elecciones y la vigencia de la Constitución del 29 de abril del año de 1963. ¿Cuál otra revolución ha tenido como bandera la defensa de la Constitución? Otras de las grandes publicaciones de Bosch son Cuentos en el exilio, Más cuentos en exilio, David, biografía de un rey, El oro y la paz, Judas Iscariote el calumniado, Dictaduras dominicanas, entre muchas más. También publicó una gran cantidad de artículos y ensayos que forman parte de las selectas lecturas de dominicanos y extranjeros. A su regreso del exilio, y luego de intentos fallidos por recomponer el Partido Revolucionario Dominicano, en el año 1973 funda el Partido de la Liberación Dominicana, del cual fue candidato presidencial en varias oportunidades. Don Juan, como era llamado por sus más cercanos colaboradores y admiradores, falleció el 1 de noviembre del año 2001. Su desaparición física no ha logrado borrar su extraordinario legado y es admirado y reconocido por seguidores y opositores como hombre poseedor de valores y principios que han de servir de referente eterno a la clase política del país y como uno de los escritores más excelsos de todos los tiempos, lo que enorgullece a los dominicanos. Concluimos estas líneas sobre algunos de los aspectos más relevantes de su fructífera trayectoria con una de sus sabias reflexiones, esperando que sirvan de motivación en las nuevas generaciones. Dice el profesor Juan Bosch: hay que educar al hombre para que respete las leyes. Sin leyes no hay sociedad humana. Y las leyes solo tienen valor si cada persona las acepta y las respeta y las hace respetar. No es ciudadano el que ignora cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos. No puede haber paz donde no hay conciencia cívica y no hay conciencia cívica donde no hay cultura. El reportaje. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do. Ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445.
Tribunal Constitucional de la República Dominicana. La entrevista. Continuamos en La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de la semana nos acompaña una joven profesional del derecho, Belkis Génesis Rodríguez, quien es egresada del grado de la Universidad Católica de Santo Domingo y con especialidad en Derecho Constitucional en la Universidad UAS y ha estudiado también práctica jurídica en la Pucamaima y en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, también el programa de especialización en justicia constitucional. Y cuenta con una experiencia en el área de negocios y litigios y nos sentimos felices de que nos acompañe con un tema de mucha importancia en la actualidad, en la era de la Internet, el derecho al olvido. Bienvenida, Belkis. Gracias, Félix. Bienvenida a tu espacio. Gracias, gracias. Muy feliz de estar aquí con ustedes hoy. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy novedoso para nosotros porque no lo hemos tratado aquí, que es el derecho al olvido, así como comentaba mi compañero Félix. Vamos a introducir, contándole a la gente cuáles son los antecedentes, cuál es el contexto para que surja el derecho al olvido. Sí. Mira, efectivamente es un tema bastante novedoso que de solo mencionarlo pues despierta la curiosidad en las personas porque dicen ¿de qué se trata? ¿Qué es eso de derecho al olvido? Pero si hay algo que tenemos que tener pendiente, claro, son sus antecedentes, ¿de dónde viene eso? Y fíjense, aunque sea algo que ciertamente tiene mucho renombre ahora, sobre todo en Europa, por ser uno de los países donde más ha habido jurisprudencia al respecto y donde más hechos han sucedido, pues no menos cierto es que también tiene ciertas manifestaciones en el ordenamiento jurídico local, así como en los distintos sistemas jurídicos. Pero el derecho al olvido digital, como lo conocemos hoy en día, tiene su origen principalmente en una sentencia que condenó a Google España del Tribunal de Justicia Europeo en el año 2014, en la cual el tribunal entendió y fijó el criterio de que Google, igual cualquier otro buscador, porque decía el tribunal en su sentencia que cuando se refiera a un buscador o a Google es un término indistinto. Es decir, que los buscadores son responsables de tratamientos de datos personales en la medida en que indexan información y en la medida en que hacen más fácil el acceso a la misma. Ese es el hecho principal de la sentencia y de ahí entonces pues han surgido muchas otras cosas al respecto, porque ha forzado a que Google y cualquier otro buscador de igual naturaleza pues se vea en la obligación de crear las bases, de crear el mecanismo para desindexar las informaciones a solicitud de los interesados. La existencia o el reconocimiento de un derecho supone siempre, o casi siempre, digámoslo así, la limitación de otros derechos preexistentes. Entonces, reconocido el derecho al olvido, ¿cuáles otros derechos pueden verse afectados cuando éste se garantiza? Sí, mire, esa es una pregunta importantísima cuando hablamos de derecho al olvido, porque hay algo que no debemos olvidar y es que los derechos no son absolutos. Los derechos no son ilimitados, de manera que siempre hay que establecer, el ordenamiento jurídico tiene que prever límites en su ejercicio. En ese sentido, un análisis que a mí me gusta bastante realizar es en cuanto al derecho al olvido de frente a las libertades informativas, porque una de las críticas principales cuando hablamos de derecho al olvido es precisamente ese. ¿No iría el derecho al olvido en contra de ese derecho a esas libertades informativas de que gozan las personas también? Pero la respuesta a esto siempre irá orientada en que todo depende del caso concreto. Lo que ha dicho la jurisprudencia en distintos países es que esto siempre va a depender del caso concreto, pues hay una serie de factores que vienen a incidir, que van a determinar si efectivamente aplica o no el derecho al olvido. Por ejemplo, cuando hablamos de una persona pública, ahí entonces la protección baja.
porque efectivamente podemos ver que no es lo mismo de una persona que no tiene una vida pública a una persona que se desenvuelve de esa manera, hablar de derecho al olvido. Pero el derecho al olvido tenemos que saber que su fundamento, su fin principal es eliminar o borrar hechos de tu vida pasada que puedan afectar tu vida futura, ese proyecto de vida que tienes. Entonces, aquí hay un poco de diferencia en lo que es la protección de datos o lo que es el habeas data, como lo conocemos aquí, porque no necesariamente tiene que ser una información inveraz, imprecisa, falsa, sino que tiene que ser una información, aunque sea la más real, aunque tú mismo la hayas subido a la web, como decimos en el argot de hoy en día en términos digitales, pero es precisamente eso, una información de tu pasado que no sea una hipoteca en tu proyecto de vida. Esa es la finalidad, lo que pretende proteger el derecho al olvido. Eso es lo que busca el derecho al olvido. Bueno, ¿se podría afirmar entonces la existencia del derecho al olvido aquí en nuestro país? ¿Y cuáles serían, en qué está respaldado? Bien, ¿O cuáles serían sus fuentes? Sí, ese es un tema en el que yo estoy muy inmersa ahora mismo, pues en la República Dominicana no hay una regulación expresa sobre el derecho al olvido. Mi tesis es que en la medida en que el derecho al olvido busca proteger y se encuentra constituido por derechos como la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, el honor y la intimidad, pues en esa misma medida sí está contenido en la Constitución Dominicana, porque como es de conocimiento de ustedes, la Constitución Dominicana no es limitativa en cuanto a su catálogo de derechos fundamentales, sino que también me dice: estos son los derechos fundamentales y otros de igual naturaleza. Entonces, yo personalmente enmarco el derecho al olvido dentro del marco de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de derecho al olvido, lo que buscamos proteger es ese proyecto de vida que está y que no es otra cosa que el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, en mi opinión, aunque sea implícitamente, sí lo tenemos. Y hay otras manifestaciones que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, la misma cancelación de antecedentes penales, la prescripción, todo eso son manifestaciones. Así que yo diría que en República Dominicana expresamente no está, pero implícitamente está. Así que ya será el papel de los jueces, ya veremos según el caso concreto cómo se irá definiendo el rumbo de este derecho, pero tenemos que hacerlo, porque hacia allá es donde vamos. Ya en Europa, como les digo, este derecho tiene bastante trascendencia. Bueno, yo quiero que volvamos sobre los ejes básicos, digamos, de este derecho, porque como tú bien planteas, se mueve en el terreno de la web, de la internet, pero precisamente la internet se ha convertido en una herramienta poderosísima para el conocimiento, pero también genera riesgos. Entonces, precisamente, estos riesgos, ¿cómo es que el derecho al olvido sirve como herramienta precisamente para protegernos de los riesgos del Internet? Sí, mira, definitivamente. Cuando hablamos de Internet, tenemos que tomar también en cuenta que estamos en la era de las nuevas tecnologías. A mí me gusta muchísimo abordar el tema del derecho al olvido, partiendo de la incidencia de las nuevas tecnologías, sobre todo las tecnologías de la información y la comunicación y su relación con el derecho. Porque si hay algo que no podemos olvidar es precisamente que el derecho no puede ir por delante, no puede ir por detrás, sino que tiene que ir de la mano con la realidad social. Y la realidad social que vivimos hoy en día es precisamente esa realidad de la web 2.0, como llamamos, que no es más que la Internet como la conocemos hoy, y precisamente esas tecnologías pues han definido nuevos enfoques y nuevas realidades de lo que es la vida de las personas. Entonces el derecho no puede ir atrás, no puede olvidar lo que es esa realidad social que han forjado las nuevas tecnologías. Pero así como han forjado una nueva realidad social, no podemos olvidarnos de que esa realidad social viene acompañada
de nuevos retos, de nuevos ilícitos, de nuevas situaciones que hacen que la vida de las personas pues se ve impactada. En este caso en concreto sería cómo las personas a través de la información difunden información, a través del Internet difunden información de carácter personal que en determinado momento de su vida les podría afectar su futuro. Mira, hubo un caso, por ejemplo, que podemos citar de ejemplo, en que una profesora de un colegio bien famoso en Estados Unidos, pues subió una foto ya en el ámbito de su vida privada, que era una foto pues que tenía contenido de alcohol y algunos factores así, y eso le afectó en lo que era la escogencia de ellas a nivel profesional. Entonces ya luego quería ejercer la acción de derecho al olvido. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta, cómo las cosas que hacemos en nuestra vida diaria inciden en lo que puede ser nuestro proyecto de vida. Entonces, hay tribunales como en España que han determinado que aunque yo misma sea que suba esa información, si en determinado momento eso va a ser una afectación al ámbito de mis derechos fundamentales, pues el tribunal puede decidir efectivamente borrar, sacar esa información para que no sea una hipoteca en mi proyecto de vida. En ese mismo orden, Berkis, te quiero preguntar, ¿cómo puede resultar afectada la protección del derecho al olvido frente a la información ofrecida voluntariamente por una persona en el pasado, relacionado al caso que acabas de hablar, y que luego pretende que no sea difundida o eliminada? Sí, mira, ese precisamente una de las críticas que más vivimos y que más se pueden ver, pues se dice, bueno, pero si tú mismo subiste esa información, si tú mismo circulaste esa información en la web, ¿cómo entonces tú quieres ya hoy quitarla? Nosotros los abogados podríamos decirte, tú te estás prevaleciendo de tu propia falta. Eso podría ser un argumento. Pero no, realmente es que miren, en España, por ejemplo, hubo un caso bastante famoso, se llama el caso del padre Bru, en que era un sacerdote que subió una foto en determinado momento con unos jóvenes. Era en Facebook. En ese momento, ustedes saben cómo es el morbo, pues se le acusó de pederasta, pero ya a nivel jocoso dentro del ámbito de esa red social. Entonces, en lo que decidió el tribunal apoderado del caso en España es que aunque él mismo había subido la foto y no tenía, y que visualizaba que no había contenido de pederastismo, pues la foto no tenía por qué ser removida de la web. Pero en otros casos similares, lo que sí se ha determinado, ya sea en Francia, países así de tradición civilista, porque es un poco diferente en los del common law, se busca proteger bastante ese ámbito de la vida privada, porque, por ejemplo, en Europa, que es un hecho importante, la protección, la intimidad es un derecho fundamental, mas no es así en Estados Unidos. En Estados Unidos es bastante diferente y lo que se busca proteger, en mi opinión, es más un derecho al recuerdo más que un derecho al olvido, porque, de hecho, pueden ver que ustedes tienen acceso a saber hasta los delincuentes que viven en un determinado barrio donde vive una persona. Entonces, Estados Unidos lo que en su ordenamiento jurídico tiene como espíritu es que sus ciudadanos tienen derecho a tomar buenas decisiones, y parte de tomar esas buenas decisiones es no aplicar en cierto modo el derecho al olvido. Pero ha habido decisiones importantes que también podríamos hablar de ella en este o en cualquier otro momento. Pues bien, todo derecho del que una persona se haga acreedor supone la existencia de un o de unos deudores. Y entonces, precisamente en el campo del derecho al olvido, ¿quiénes son los deudores o las personas obligadas a cumplir este derecho? Bueno, fíjate. Eso depende desde la óptica en que lo analicemos, porque si me preguntas quién puede exigir el derecho al olvido, entonces yo te diría cualquier persona puede exigirlo, cualquier persona que se sienta afectada
en cuanto a su proyecto vital, en cuanto a que una información de su pasado le afecta su vida futura, su vida presente o su proyecto de vida en la manera en que considere, en ese mismo nivel de afectación, pues asimismo podrá exigir el derecho al olvido. ¿Contra quién? Contra la persona que puede ser, mira, hay dos vertientes. Primero está, si es una información que está en la web, como dijo ya el tribunal, aquí esa sentencia no es vinculante para nosotros, pero soy de la teoría que también puede exigirle al buscador que desindexe la información, que cuando se escriba Félix Tena, deje de Google de indexar esa información que a ti te afecta. Pero también podría dirigir esa información contra el tercero editor de la página, que es quien tiene colgada la información. Porque ya, por lo menos en esa sentencia lo que se estableció es que es diferente la responsabilidad del buscador y la responsabilidad del tercero editor. Porque uno de los argumentos de Google para defenderse de la acción en ese momento es que yo no soy quien tengo colgada la información. Entonces el tribunal le dijo, tú no la tienes. Por eso tú eres responsable en la medida en que facilitas el acceso a la información. Tu tercero editor es otra responsabilidad. Belkis, ya para la práctica, ¿a través de cuáles mecanismos se regularían este derecho? Mira, fíjate que a mí me encanta esa pregunta porque a mí no solamente me gusta ver el tema desde la parte teórica, sino que me gusta aterrizarlo en cuanto a que, bien, podemos decir que la Constitución Dominicana me permitiría a mí ejercer el derecho al olvido, pero ¿cuáles son las vías de tutela entonces que yo tengo para real y efectivamente ejercerlo? Y yo te diría lo siguiente, mi respuesta es que si yo digo que el derecho al olvido es una manifestación de derechos fundamentales constitucionalmente consagrados en la República Dominicana, pues las vías de tutela van a ser las mismas ya establecidas para todos los derechos fundamentales. Yo creo que esa es la respuesta que en este momento te puedo dar, y ya pues dependiendo del caso en concreto se elegiría cuál vía dentro de esas ya establecidas. Bueno, el tema del derecho al olvido sin duda es uno de esos temas medulares de la actualidad en el que el mundo se mueve en la red, en la internet. Así y con todas las ventajas que ofrece, pero también con todas las dificultades o limitaciones que trae aparejado. Nos sentimos profundamente agradecidos de que Belkis Génesis Rodríguez nos haya acompañado en este programa en La Voz del Tribunal Constitucional. El gusto es mío, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, esperamos que en otra ocasión nos acompañe para seguir tratando estos temas que son tan relevantes en el tiempo que transcurre en la actualidad. Pues bien, y a ustedes en sus hogares les decimos que no se marchen porque aún queda más contenido en nuestro programa. La entrevista. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do. Ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales, Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. Efemérides constitucionales. El 31 de julio de 1566 fallece en Madrid, España, Fray Bartolomé de las Casas, primer defensor de la dignidad humana en estas tierras. Como se ha establecido en el derecho constitucional, la dignidad humana es un principio. Entre nosotros
es un derecho fundamental instituido en el artículo 38 de la Constitución de la República, el cual expresa: dignidad humana. El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se garantiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable. Su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos. Fray Bartolomé de las Casas perteneció a la Orden de los Dominicos. Fue filósofo, cronista, teólogo, jurista, escritor y principal apologista de los indígenas. Fue el protector universal de esa raza. A las Casas se le considera junto a Francisco de Victoria, fundador del derecho internacional moderno, y contribuyó a la teoría y a la práctica de los derechos humanos con su obra titulada Brevísima relación de la destrucción de las Indias, la cual escribió a mediados del siglo XVI y es considerada como el primer informe moderno de derechos humanos. En esta obra se describen las atrocidades a las que fueron sometidos los indígenas de las Américas por los conquistadores españoles. El padre de las Casas defendió la dignidad humana de la raza indígena y hoy se reconoce la dignidad humana como el derecho que tiene todo ser humano de ser respetado y valorado por el solo hecho de ser persona. Discutido y calumniado por algunos, la posteridad le ha hecho justicia, viendo en él a un insigne evangelizador de los pobres, los indígenas, y a un incansable luchador por la justicia. En sus últimos tiempos, Fray Bartolomé de las Casas lamentó amargamente el que durante un tiempo aceptó la esclavitud de los negros para reemplazar a los indígenas en los trabajos pesados, aunque luego se arrepintió y pensó siempre lo contrario. Que la dignidad es igual para todos los seres humanos. Este consagrado sacerdote murió en 1566 en el convento de Atocha, Madrid, España, a la edad de 82 años. Vivir en Constitución. Artículo 182. Escogencia jueces tribunal constitucional. El Consejo Nacional de la Magistratura, al conformar el Tribunal Constitucional, dispondrá cuál de ellos ocupará la presidencia y designará un primer y segundo sustitutos para reemplazar al presidente en caso de falta o impedimento. Artículo 183. Escogencia jueces Tribunal Superior Electoral. El Consejo Nacional de la Magistratura, al designar los jueces y sus suplentes del Tribunal Superior Electoral, dispondrá cuál de ellos ocupará la presidencia. Vivir en Constitución. Esperamos que en cada entrega ustedes puedan llevarse conocimientos nuevos acerca de los importantes temas que aquí solemos tratar y hacer de manera reflexiva para todos ustedes, y que sobre todo mantengan presente que la voz del Tribunal Constitucional está hecho para cada uno de ustedes. Así que el compromiso semana tras semana es aquí, que sintonicen con todos nosotros. La voz del Tribunal Constitucional, un programa creado por nuestra Alta Corte para asegurar la difusión de su quehacer y difundir además contenidos de carácter patriótico y fundamental para el afianzamiento de la cultura constitucional. Es un reto permanente que semana tras semana tratamos de cumplir, que ustedes y nosotros podamos conectarnos con ese proyecto de nación que es la Constitución. Hasta una próxima entrega. Les esperamos aquí en La Voz del Tribunal Constitucional.